Bien, entonces ya vimos call, apply y ahora vamos por bind. Pon mucha atención a este método bind porque, por ejemplo, este se usa mucho en el framework de React JS. Entonces fíjate que este bind lo vas a ver tú muy seguido, por ejemplo, si usas tú el framework de React. Entonces te recomiendo que pongas mucha atención para que lo entiendas lo más que puedas. Fíjate que voy a quitar todo este código porque ya me estoy estresando. Y voy a dejar simplemente mi función random. Entonces si tú quieres, pues sácale copia para que lo tengas como referencia. O lo que tú quieras hacer, yo lo voy a quitar. Como tú ya sabes, pues tú puedes sacar todo este código a otro archivo. Entonces fíjate cómo aquí voy a limpiar todo esto. Y voy a dejar nomás mi función random. Y pues aquí todo esto muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona bind. El propósito principal de bind es vincular una función a un objeto, al igual que call y apply. Cuando se invoca el método bind sobre una función f, por ejemplo, y se le pasa un objeto o, el método devuelve una nueva función. Al invocar la nueva función como una función, se invoca la función original f como un método del objeto o. Cualquier argumento que se pase a la nueva función se pasa en realidad a la función original de la cual estamos partiendo. Acuérdate que call y apply parten de una función que la precede a la izquierda y pues también bind. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle function. Y como te digo, suponte que tienes una función f que recibe un argumento. F y recibe un argumento. Y aquí le pones return this x más y. Todo esto muy bien. Y nos creamos un objeto o, que va a hacer referencia a un object literal, que es lo más fácil de construir. Vamos a ponerle x igual a 1. Entonces, aquí me lo va a comentar. Vamos a ponerle esta función debería estar vinculada. ¿Por qué? Porque ahorita es una función, no pertenece a ningún objeto, como tú ya debes de saber. Y aquí vamos a poner este comentario que diga un objeto al cual se vinculará f, la función f. Entonces todo esto muy bien. Y vamos a hacer aquí en este caso otro objeto que se llame g. Y ojo aquí viene lo importante. Al llamar a g se invoca a f en el objeto o. Fíjate, vamos a hacer g. Mi función, ¿cómo se llama? Pues mi función se llama f. Y aquí vamos a usar bind. Aquí te presento a bind. Entonces fíjate, aquí bind como primer argumento es el valor que tú quieres poner como contexto this dentro de esta función. Entonces f pues es una función como tal. Entonces nosotros sobre cuál objeto queremos invocar f, a cuál objeto queremos vincular f, pues al objeto o. Vamos a ponerle por acá. Entonces en este punto lo que tú quiero que entiendas ya desde ahorita es que cuando tú usas bind pues es igual que call y apply en cuanto al primer argumento. El primer argumento hace referencia al valor que quieres usar como contexto this dentro de esa función. Entonces aquí this va a equivaler al objeto o. Entonces aquí algo también muy importante que tú quiero que veas es que, como te dije, pues bind va a devolver una nueva función y esa nueva función la estamos agregando aquí en la variable g. Aquí es muy importante también entender que pues la precede una función, como ya sabemos, pero pues va a crear una función a partir del código de esa función original. Aquí la función original pues es f. Entonces va a crear una nueva función con el código de la función, en este caso f. Pero la función original me la deja intacta. Esa no me la toca, a esa no le hace nada. Simplemente a partir de una función original, que es la función que la precede
a la izquierda, pues a partir del código de esa función va a crear una nueva sin tocar la original. Entonces aquí voy a ponerle bind, crea una nueva función, pero ahora vinculada a un objeto, pero la función de la cual parte la función original no la toca, no le hace nada. Entonces es muy importante eso, que es muy seguro que tú crees una nueva función a partir de otra y pues la función original puede estar seguro que no le hará nada. Entonces aquí lo que está pasando detrás de las escenas es que estamos creando una nueva función partiendo de la función f. Va a crear una copia de f y la vamos a agregar en g, pero esa función f ya por defecto, más bien ya desde ahorita, va a estar vinculada al objeto o. Ya no va a importar, independientemente de cómo la llames, cómo la invoques, siempre esta función g, donde estamos, porque aquí estamos creando una nueva y la estamos almacenando en g. Entonces g, no importa más adelante en tu código cómo la vayas a llamar, siempre, no importa la forma como la vayas a invocar, siempre ya a partir de ahora va a estar vinculado al objeto o. Esa es la magia de bind, que independientemente de cómo vayas a invocar la función más adelante en tu código, siempre, ya nunca jamás va a perder el contexto this de la cual se partió en este caso de o. Entonces fíjate, vamos a hacer aquí esto. Y acuérdate que pues para invocar una función hacemos paréntesis. Y aquí vamos a pasarle pues, acuérdate que f pues acepta un argumento. Vamos a pasarle en este caso el 2. Entonces la lógica nos diría, aquí la lógica te diría que esta función deberá retornar, en este caso, el objeto global window. ¿Por qué? Porque la estás invocando como una función. Aquí estás invocando g como una función, es decir, sin ningún objeto a la izquierda que lo precede. Eso ya lo vimos. Entonces la lógica te diría que esto dejaría como contexto this, pues el objeto global window. Entonces fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar, pero fíjate que pues obviamente pues tengo que hacer esto en una variable. Valor es igual a g. Y aquí vamos a invocar. Vamos aquí a invocar esto. Pero vamos a imprimir. Vamos a hacer un log. No sé qué ando pensando. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente 3. ¿Qué está pasando aquí? Ah, pues que la función g ya vimos que está invocándose, la estamos vinculando al objeto o. Entonces aquí this x, ¿cuánto vale? Vale 1. 1 más 2 que le pasamos, que se va a inyectar aquí en y. 1 más 2 pues da 3. Entonces, fíjate, vamos a hacer algo bien interesante también. Vamos a crearnos otro objeto que se llame p. Y ahora más para terminar el ejercicio. Y como te decía, una vez que la vincules, ya independientemente de cómo la invoques, siempre a partir de aquí, no importa cómo invoques a la función g, ya siempre va a estar vinculada al objeto o. Y aquí te lo vas a terminar de entenderlo. Vamos a ponerle aquí x10 y vamos a crear aquí g. Entonces aquí al objeto p le estamos asociando la propiedad o la función g. Entonces fíjate, vamos a hacer aquí lo siguiente, vamos a ponerle p.g y vamos a pasar en este caso un 2 igual. Aquí la lógica te diría que la función g se va a invocar sobre el objeto p. ¿Por qué? Ah, porque está pasando esto, el modo implícito. Es decir, cuando una función se invoca como un método, es decir, que la precede un objeto a la izquierda. Entonces aquí la lógica te diría que g se invoca sobre el objeto p. Entonces fíjate, vamos a guardar. Vamos a ponerle valor es igual a esto. Vamos a hacer un log y vamos a ponerle valor. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente estamos llegando a lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ah, pues como te decía, g, en el momento que tú le haces un bind y la guardas en una variable, pues g ya no importa cómo se vaya a invocar. Siempre va a estar vinculada al objeto o. Entonces fíjate cómo efectivamente pues estamos invocando g sobre el objeto p, pero ya no nos debe de importar porque ya desde un principio
ya desde acá ya está vinculada al objeto O. Y en este caso, pues lo que está pasando es que this X, ¿cuánto vale? Ah, pues tú dirás, vale 10. No, pero eso no es cierto, porque ahora ya está vinculada al objeto O. Entonces X va a valer 1, que pertenece al objeto O. Entonces 1 más 2, pues da 3. Entonces, eso es como funciona el bind. Y es muy importante que entiendas esto desde ahorita, porque se usa mucho, por ejemplo, en el framework de React. Eso será todo. Bendiciones.